11:56. Carlos Vecchio le responde al secretario de Estado. ¿Eso es correcto, secretario Pompeo? Con CNE designado ilegítimamente por el tribunal corrupto al servicio de Maduro, el régimen insiste en perpetuar sufrimiento de los venezolanos. El mundo democrático debe apoyar la legítima asamblea de Venezuela para la restauración de la democracia y la libertad. Ahora continúo con Antonio de la Cruz porque la idea la perdimos por esta cosa de la tecnología y después quiero que me desarrolle otra información donde navieras griegas detienen comercio con Venezuela por sanciones de Estados Unidos. Bueno, pero primero vamos a terminar la red, que usted no está, y después me habla de las navieras griegas y cómo se está entendiendo esto. Parece la metástase de un cáncer. Antonio, gracias. Sí, veamos, ¿no? Entonces decíamos que qué pasa con el caso de Alex Saab, que está en este momento en Cabo Verde y que debió ya haber sido presentado al juez para iniciar el proceso de extradición, porque no hay un acuerdo de extradición, debe ser a través del juez entre Cabo Verde y Estados Unidos. Entonces, eso toma alrededor de unos 14, 15 días, máximo 40. Entonces, ¿qué pasa? El Pollo Carvajal era el hombre que conocía todo cómo se movía hasta que él estuvo encargado de, ¿verdad?, la inteligencia venezolana, del movimiento de la droga. Y él fue capturado en Aruba y igualmente produjo el nerviosismo para ser extraditado a Estados Unidos en el gobierno, porque era mostrar todas las redes del narcotráfico de ese rey. Entonces, ellos se movieron y ahí básicamente lo que logró que no viniera a Estados Unidos fue que presionaron a través de la presidenta Cristina Kirchner a la esposa del rey en Holanda y le aceptaron en ese momento, que no le habían aceptado, él era cónsul, entonces al tener la inmunidad diplomática tuvieron que soltarlo, ¿verdad? No pudieron extraditarlo. El juez, ahí tomaron la decisión, el juez tomó la decisión que al ser reconocido como diplomático él tenía inmunidad. Entonces en el caso de Alex Saab quieren simular lo mismo y están haciendo mucha presión, y que por eso Arriaza dice que es un funcionario con pasaporte diplomático tratando de ver si la inmunidad aplica, y están moviendo a la embajada rusa en Cabo Verde y a Cuba, y para que puedan ejercer, que tienen embajadas en Cabo Verde, para poder ejercer presión y ver si lo logran también sacar, porque implica que se conoce todo las relaciones del movimiento financiero de Zanzíbar. Y si recordamos, ¿verdad?, que también hubo uno, pero fue hace tiempo, en el 2011, que iba a ser extraditado a Estados Unidos, que era el turco Wally McClure, ¿verdad? También ahí fue básicamente el gobierno de Santos, porque había la solicitud de Estados Unidos, entonces dijo que Venezuela se lo había pedido primero, y se también lograron escapar con Wally McClure para que no viniera a Estados Unidos. Ahora, pero fíjate qué interesante. Todo conduce a la dupleta Santos gobierno de Venezuela. Llámese Chávez o llámese Maduro. Se acentúa mucho más cuando está Maduro. Es interesante, ¿no? Porque es impresionante como Santos es, en cierto sentido, la madre del cordero, porque todos estos personajes aparecen con Santos, ¿no? Correcto, porque Alex Saab llega al gobierno con Chávez a construir las casas, por donde está acusado él por el manejo de lavado de dinero. Es cuando hay un convenio firmado entre Santos y Chávez para construir las viviendas, que fue presentado por la senadora colombiana, ¿verdad? Entonces, que es muy amigo de ella. Entonces ahí estaban los negocios entrelazados, y después Alex Saab fue creando su propia red y fue creciendo con la relación con Maduro. Entonces, en ese sentido sí hay una conexión con el gobierno de Santos por ahí. Bien, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué cree usted por su experiencia? Aquí lo que va a pasar es que Estados Unidos ya tiene 2 que ha querido capturar, ¿verdad?, y traérselo, y no ha podido. ¿Okay? Y en este sentido, es un trabajo minucioso que viene haciendo el Tesoro, ¿verdad?, el lavado de activos,
y va estudiando. Pero aquí hay una cosa, ciudadano, que yo quiero dejar de sobre la... Estas cosas no suceden porque él no estaba registrado entre los pasajeros que volaban. Aquí tuvo que haber un suplón desde Venezuela en que le pasó el dato, confirmó el dato, y dijo, va en el avión, porque él no estaba en la hoja como pasajero. Entonces, aquí también tenemos que meterle el ojo quién en Venezuela quiere sacar a Alex Saab de los negocios, porque como son bandas, entonces empiezan esas pases de factura, porque si recordamos y vemos cómo se hicieron los hechos, él tenía una orden de captura por Interpol en azul, pero la activan cuando ya saben que el hombre está en el avión y la pasan a roja. Entonces ahí tuvieron que haber recibido una información desde Venezuela que dieron el hombre se montó en el avión y va a Cabo Verde, va a la ruta y sabía que iba a abastecer en Cabo Verde, pues, por ¿cómo se llama? La hoja que se entrega. Eso es interesante porque ese que pasa la información debe tener un alto, pero muy alto contacto en los Estados Unidos. Es correcto, por eso que lo quiero poner, porque no lo hemos visto, que ahí hay alguien a quien le conviene sacar al SAP de todos estos negocios para repartirse, o que no quiere que siga yendo, porque si vemos se está moviendo hacia una relación muy fuerte con el Medio Oriente, con Irán, ¿verdad? Y entonces puede haber elementos internos que no estén de acuerdo y que quieran sabotear, ¿verdad? Bueno, aquí puede haber dos posibilidades, ¿no? Bueno, pueden haber varias, pero yo creo que son dos posibilidades. Alguien del entorno del presidente que ya está en conversaciones con los Estados Unidos, y quiere entregarse, y una muestra ha sido que es un tipo de confianza creíble y que tiene acceso al poder, presentarle que el pajarito va en el avión. Se montó en el avión. Sí. O dos, uno que dice, el negocio se está reduciendo en Venezuela, yo me quiero quitar a este colombiano encima. Y puede ser del entorno ya económico metido del cogollito de la dictadura. Correcto. Esa me gusta más. Y ese a su vez dice, yo hago esto y por retruque pueden pasar otras cosas. Y me voy para Virginia, me compro una finca allá. Correcto. Entonces, porque es interesante que ahí tuvo que haber una información. Porque, ¿qué vemos? ¿Cuál es el comportamiento que vemos? Cuando Maduro trata de consolidar posiciones, le ocurren, por ejemplo, la tirada de Albán ¿verdad? Desde que lo tiraron, lo asesinaron. Ahí estaba en ese momento el senador Bob Coker en Caracas, que estaba manejando las relaciones, y ¡pum! Y él se tuvo que venir inmediatamente porque no iba a aceptar, ¿verdad? Eso que pasó. Entonces, siempre cuando hay unos casos así, en Venezuela ocurre cosas que no son casuales, sino causales. Y aquí, por eso le digo, es algo que habría que ponerle y empezar a buscar por ahí quién dentro de Venezuela le conviene que al Estado no esté. Él mata todo el show que había con el nuevo Consejo Nacional Electoral. La noticia de SAP está superpuesta sobre lo otro. Es correcto. Vamos a las embarcaciones griegas. ¿Qué ocurre? Lo que habíamos hablado. Ajá. Los armadores griegos son los que tienen la mayor cantidad de tanqueros en el mundo, es conocido, ¿verdad?, para poder transportar crudo. Entonces, cuando los armadores griegos, los dueños de los barcos, dicen, nosotros no vamos a volver a ir a Venezuela ni a llevar gasolina, ni a llevar crudo, ni a traernos crudo, perdón. Entonces, eso quiere decir que se le reduce el número de barcos disponibles para hacer negocio. Porque ¿qué es lo que se quería? Y aquí estaba también, Alessandro, convertir la gasolina en Venezuela como los bodegones, que un sector podía comprar a 50 centavos de dólar la gasolina, lo traía supuestamente este sector privado que estamos hablando. Entonces, y el resto del país va a tener una gasolina menos subsidiada, pero que casi no se iba a conseguir, ¿verdad? Entonces,
Aquí básicamente lo que está planteado es que traer la gasolina a Venezuela va a tener que ser con Irán, porque es la única que puede violar las sanciones de los Estados Unidos. Los demás, después que acaban de hacer esto, los griegos van a poner sus barbas en remojo y Venezuela se volvió tóxica, pues, vamos a ponerlo así. No se puede tomar cargamento ni llevar cargamento de Venezuela porque va a haber sanciones y pierdo mucho más negocio que lo que estoy haciendo en Venezuela. Gracias, Antonio de la Cruz. Interesantísima la conversación. Seguro que vamos a seguir en los próximos días porque esto pique y se extiende. Muchas gracias. Bien, hacemos una breve pausa cuando son las 12:06. Se está yendo rapidísimo este programa. Y continuamos. Breve pausa.